Bien, muy pero muy buenos días. Gracias por esta oportunidad de compartir este escenario. La verdad, cada vez que se nos dan estas oportunidades es cuando podemos compartir con investigadores y académicos, así como podemos compartir la experiencia de GOPA con Andrea y de otros que han estado. Entonces vamos a iniciar esta historia. Entonces vamos a contar lo que son las vías públicas, esta oportunidad para lo que es promoción de actividad física. Y entonces esta historia comienza de esta manera, el misterio del elefante que escribía. Entonces estaba en un momento todos los animales en la escuela y estaba el elefante y le decían, ¿y tú cómo pintas? Y él decía, pues voy a intentarlo con mis patas. Y le decían, ¿y cómo haces con las patas si son gruesas y fuertes y no son finas y delgadas como las que tenía el simio o las que tenía la ardilla? Y él seguía intentando y hasta que encontró un motivo como expresarse y encontró un lápiz. Y ese lápiz empezaba él como entre sus dos patas a intentar tomarlo para escribir y no podía hacerlo porque lo hacía algo grueso y no tan fino como lo hacían otros animales. Sin embargo, utilizó su trompa y con su trompa empezó él a escribir. Y empezó a escribir muchos cuentos que después ilustraron a todos los personajes de la escuela. Entonces, algo así pasa. A veces pensamos entre lo grueso, entre lo grande y a veces pensamos que hay otras herramientas que también podemos utilizar. Por eso las vías públicas que nosotros tenemos son una oportunidad para la promoción de actividad física. Entonces, esto es algo de la agenda, que sabemos de las vías activas y saludables, que activas tu barrio, qué metodología vamos a tener para su implementación y cómo vamos y sigamos soñando. Entonces, vamos siempre a la base, conceptos, que es una ciclorruta, que es un bicicarril y que es una ciclovía o una vía activa y saludable. Tres elementos que con este ejemplo que nos compartieron de Pasto nos dicen muy gráficamente que una ciclorruta y el bicicarril ya es la infraestructura definida para el uso del transporte a través de la bicicleta, pero la vía activa y saludable es un espacio habilitado temporalmente para que las personas realicen actividad física. Entonces, ahí volviendo a este tema, lo que son las vías activas y saludables, ese panorama, ese paralelo entre estos dos momentos, porque digamos que a través de la pandemia nosotros tuvimos ese fenómeno de lo que fue el uso de la bicicleta como medio de transporte para mitigar el tema de contagio. Entonces son programas que consisten en las vías activas, programas que consisten en abrir temporalmente las calles a los ciudadanos de manera que tengan un espacio seguro y gratuito para la práctica de actividad física, recreación y el sano aprovechamiento del tiempo libre. Entonces, este panorama, este concepto que ya se nos aterriza a lo que es nuestro sector, a cómo vamos a promocionarlas, empezamos a ver en estas aventuras. Cuando vimos un panorama de lo que eran las vías activas, todas se detienen, teníamos que estar confinados, debíamos estar en cuarentena. Vimos una oportunidad en que, bueno, necesitamos de todas maneras más espacios para que las personas vuelvan a tener esas oportunidades para la práctica de actividad física. Entonces empezamos en esas aventuras cortas. ¿Qué más sabemos de las vías? De las vías activas y saludables, pues aquí les hacemos un recorderis de lo que es el Manual de Evaluación de la Actividad Física, ese que sale por allá en el año 2006, que lo proyecta CDC Atlanta con otros expertos y empiezan a aparecer ahí las vías activas, pero en el 2009 cuando aparece lo que es el Manual de Ciclovías Recreativas de las Américas, que lo hacemos con un grupo de expertos, pensamos en que ya estos programas de vías empiezan a popularizarse en los diferentes países de América Latina y algunos estados del norte de Estados Unidos y en Estados Unidos. Pero Colombia hace también su propio manual, porque teníamos que hacer una adaptación tanto técnica como cultural de todos estos procedimientos. También empezamos a encontrar importantes temas de investigación, como lo que son las intervenciones efectivas en actividad física y estos estudios de costo-beneficio que ya empiezan a darnos unas herramientas mucho más fuertes de abogacía para la incidencia política en cuanto a lo que es el costo que requiere una implementación versus el costo-beneficio en salud. Entonces, $1 invertido en la vía activa y saludable de Bogotá son $3 de ahorro. Y aquí hay otros ejemplos que a veces tenemos muy el referente de Bogotá, pero también está el referente de lo que es
la ciclovía de Medellín y también el Guadalajara y otra en San Francisco. Todas hacen parte de este estudio. ¿Qué tenemos? También como para que vayamos teniendo herramientas de corte académico y también de corte científico. Entonces, las vías activas tienen una característica que están dentro del enfoque de política y ambientes. Todavía estamos, de acuerdo a la última evaluación, que están en emergentes. Pero son programas que ya hacen parte de esos procesos de estudios de análisis. Creo que ya que entre todos nosotros los que estamos haciendo parte de estos programas, podemos también hacer que esta evidencia aumente y obviamente que aumente pues su rango de efectividad. Este fue la evolución de lo que son más de 55 años de la aventura de estos programas. Estamos viendo que por allá en los años 60 pues empezamos a ver algunos ejemplos, pero hasta los años 70 es en Colombia que se empieza a aparecer, en los años acá en Bogotá, pero el momento cuando empieza a salir por así decirlo, de las medidas regulares es en el año entre el 2010 y 2015 y por eso aparece este paper que es una epidemia saludable. Las epidemias también pueden ser buenas y las vías activas también son una epidemia saludable. Entonces, 2015 pueden ver cómo en el continente americano empiezan a dispararse estos programas. Entonces vemos que Colombia en ese entonces tenía 119. Esos 119 nos ponían en el segundo lugar de más programas de vías activas. El primero se tenía que era Perú, pero tenía unas características diferentes. Entonces, estos son elementos que podemos poner también nosotros en escena cuando hablamos con nuestros directivos, cuando hablamos con nuestros tomadores de decisiones, cuando hablamos con la comunidad, los beneficios y cómo tener. Por así decirlo, una ciudad capital debe tener una vía activa porque ya hace parte de los bienes y de las ofertas que debe tener. Si lo vemos en el panorama, la mayor cantidad de vías de ciudades capitales ya tienen su vía activa y saludable. Entonces la tienen es porque hace parte ya de su oferta turística, de actividad física, de trabajo y demás. ¿Qué sabemos? Ahora sí de lo que fue la aventura que creamos con otros dos compañeros y con la ayuda de mucha gente que nos ilustró sobre lo que es Activa Steward. Entonces tenemos una primera evidencia que lo que es en How to Do a Play Streets, que es en Miami, en el condado de Miami y en Miami Beach, que se implementó allá en Estados Unidos, pues obviamente un contexto americano diferente que se utiliza, que los lugares o los barrios necesitan algo para que los chicos volvieran a las calles a jugar. Entonces tenemos lo que es How to Do a Play Street y tenemos Play Strips, que es diferente. Este ya es un ejemplo de Australia. En Australia empiezan a implementar esto también. ¿Por qué? Y esto lo analizamos con el equipo hace poco. Los niños de una u otra manera ya están aislados de la calle antes de que hubiese pandemia. O sea, la calle se volvió un epicentro en el cual era riesgoso. ¿Riesgoso en qué sentido? Seguridad vial, seguridad ciudadana, y también todos los peligros que pues se asemejan al riesgo vital de ellos, incluso hasta de robo. Entonces decían, niños no salgan a la calle. Entonces las calles eran un lugar en el cual pues no podía ir. Los lugares donde se podían estar los niños eran pues, los parques o algunos lugares que estuvieran, por así decirlo, con un tipo de custodia. Pero eso no era solo un proceso que sucedía en Colombia, también en el mundo. Que también conocemos lo que es Juega en tu barrio. Juega tu barrio es una experiencia que incluso nos la contaron hace un año acá en este mismo evento, que es una experiencia de Chile. En Chile, en Santiago, dicen, venga, también tenemos este procedente. ¿Y qué es lo que pasaba con la calle? Pues la calle es exclusiva por espacio público para el uso de los vehículos. Sin embargo, cuando se habla con la comunidad, venga, lleguemos a unos acuerdos. No tenemos un espacio cercano, necesitamos que vuelvan los niños a las calles y empecemos a jugar eso. Ellos hacen la experiencia con la organización que administra la vía activa y saludable. Chile tiene una característica diferente a las de Colombia. Allá la administra es un privado. Allá es una fundación, es un privado, pero el privado acompañó el proceso prestando también lo que eran sus elementos de señalización y cerramiento. Pero entonces teníamos evidencia ya de 3 lugares, dijimos, oiga, ¿qué tal esto? Y también, venga, hace un año en el panel que tuvimos la oportunidad desde el ministerio compartir, nos dicen,
desde la Academia Universidad de los Andes, venga, ¿y qué hay de nuevo para vías activas? Entonces empezamos con el equipo de vías, tenemos que hacer una propuesta al país para que volvamos a tener esto. Y así nace Activas tu Barrio. Entonces Activas tu Barrio nace con una aventura para Colombia, pensando en que tenemos un momento de reactivación de todas las actividades, tenemos un proceso de que las vías activas no pueden operar idénticamente hasta que se estabilice todo el proceso de pandemia por COVID-19. Entramos también a unas características de nuestro país que también tuvimos unas problemáticas de conflicto social que también nos hacían quedarnos en casa. Entonces con Activas tu Barrio le hicimos esa apuesta. Entonces, ¿qué hicimos con Activas tu Barrio? También al analizar las vías activas con los criterios de calidad de lo que es el área de influencia, encontrábamos que las áreas de influencia son limitadas para este tipo de programas. ¿Qué quiere decir? Solamente tiene un radio de atención. ¿Qué teníamos que hacer? Buscar otros lados a donde llegar. ¿Pero cómo llegábamos? Con un formato mucho más pequeño, mucho más liviano, logística, operativamente. Teníamos que llegar a donde no llegamos. Teníamos que llegar donde la topografía era muy densa. Teníamos que llegar donde no hay oferta institucional. Teníamos que llegar a donde no tenemos infraestructura. Y al no tener eso, nace esta oportunidad. Pero entonces encontrábamos que no lo podemos hacer solo desde un solo programa. O sea, para la parte de actividad física tenemos que encontrar otros amigos que estuvieran acompañándonos. Entonces, cuando nace Activas tu Barrio, encontramos que uno de los más grandes aliados para este ejercicio son la comunidad. Encontramos eso porque es que este procedimiento de cómo nace una Activas tu Barrio es muy diferente a un procedimiento de cómo nace una vía activa y saludable. Eso es cuando nosotros analizamos el ABC de cómo hacemos una asesoría municipal o hacemos un crecimiento en nuestros corredores a una Activas. E incluso un ejercicio muy bonito lo estamos haciendo incluso aquí con la ciudad de Bogotá para hacerlo en los más de 127 kilómetros que tiene. Aún así, en el distrito capital no llegamos a todo lado. ¿Qué tenemos acá? Al tomar la evidencia tanto de la experiencia de Chile, de Australia, encontramos aquí también una muy buena amiga de la Universidad de los Andes, María Alejandra Rubia, dice, venga, nosotros estamos analizando esto, ¿qué tal si ustedes lo piensan y lo aterrizamos? Entonces con el equipo dijimos, bueno, analicemos los puntos, analicemos los pasos, intentemos hacer una metodología para su implementación. Entonces cuando hablamos de estos 8 pasos, y esos son los 8 pasos que empezamos nosotros a recorrer, que con éxito hemos tenido en unos lugares más que en otros. Eso es verdad, eso lo hemos analizado. Hay programas que para que su escalabilidad sea un poco más lenta o más rápida o a veces no se da. Hay unos componentes que se requieren. Entonces vamos a hablar rápidamente de cada uno. De igual manera, esta ruta o estos pasos los tenemos disponibles en nuestra guía de implementación, seguimiento y evaluación de las vías activas y saludables, que este año integramos 2 estrategias más, que son la de Activas tu Barrio y ciclopaseos. Entonces, acercamiento al ente deportivo y la alcaldía municipal. Esta es una oferta para decirle al ente deportivo, venga, ¿por qué no vamos a otro lado? Es cuando nos sentamos a hablar con él, donde ustedes tienen georreferenciadas sus acciones, donde tienen ustedes, por ejemplo, sus grupos regulares, donde tienen su vía activa, donde tienen sus actividades recreativas. Y vamos a encontrar siempre en algunos municipios unas comunas o unos barrios donde no llegamos. Y allá tenemos que pensarnos es por qué no hemos llegado. E incluso departamentalmente, por qué no hemos llegado en algunos lugares. Entonces, logísticamente, cuando nosotros hacemos un cierre de Activas tu Barrio, lo pensamos entre 100 a 500 metros. Ya cuando hablamos de 500 metros en adelante, ya podemos decir que es una vía activa que puede cumplir con todos los requerimientos o los estándares de una vía activa saludable extensa. Pero Activas tu Barrio es un cierre corto. ¿Qué es lo que tenemos que hablar con la alcaldía? También digámosle, venga, ustedes pueden llegar, porque no es solamente, como les decía, con la oferta institucional del sector deporte, sino puede llegar con otra oferta del sector del gobierno, puede ser salud, puede ser educación, puede ser defensa, puede ser seguridad ciudadana. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que hablar con la persona responsable o líder del barrio. Esas personas son las que nos hablan de qué es lo que requieren ellos. Pero no es en cuanto a suplir necesidades, sino digamos, venga, porque no vienen acá y nos conocen un poco.
Vamos a hablar con los vecinos y con los vecinos vamos a hacer un cierre de esa esquina, a esta esquina, y ahí cogemos nosotros y cuando hablamos con el líder nos vamos con él. Venga, recorramos la calle que usted dice que nos la podemos tomar, podemos habilitarla para las personas. Verificamos ese espacio. Esto es muy importante y esto siempre lo queremos insistir porque es que una vía activa o el lenguaje de las vías activas es muy diferente a uno de hábitos, debido a que uno está sobre un espacio que tradicionalmente no es para la actividad física. Entonces, el tema de la seguridad vial es importantísimo. Digamos, nosotros tenemos que tener un acompañamiento siempre y constante de tránsito de policía para que nos ayude con eso. ¿Por qué? Entraríamos al principio del por qué no salían los niños a la calle. Porque tendríamos problemas de seguridad vial. Necesitamos hacer un espacio seguro. Y un principio para que estos programas sean exitosos es la seguridad, tanto vial como ciudadana. Entonces, verificamos el espacio, puede que hayan algunos lugares que sean riesgosos, digamos una alcantarilla abierta, un árbol que esté de pronto débil, tenemos que analizar el suelo, lo hacemos de la mano con el líder del barrio, con la comunidad. Encontramos eso, hablamos con el sector gobierno, saquemos los permisos, nos vamos en grupo para atender esos sectores. Estrategias de información, educación y comunicación, difundirlas para que todos sepan que en ese lapsus de tiempo, si voy a entrar con mi vehículo, ya sea moto, pues dejémoslo un momento afuera, dejemos ese espacio para los chiquis. En muchas imágenes van a haber vehículos aparcados, pero no se mueven en estas experiencias que hemos tenido. ¿Qué hacemos previa a la jornada? Hacemos esa planeación, hablamos con la comunidad, alistamos el escenario, hacemos una planeación de actividades, vamos a poner la puesta en marcha de la jornada. Aquí hay un tema que a pesar de las circunstancias, el cumplimiento, o sea, si es a la 1, es a la 1, si es a las 2, es a las 2, porque cuando empezamos a dilatar los tiempos y demás, empezamos a perder lo que se llama la credibilidad institucional entre las personas. No, pero ¿para qué voy a las 2 si no se cierra? También a veces por el tema de clima, pero entonces ese tema hagámoslo súper puntual, que esté ese grupo líder acompañándonos. ¿Qué pasa después? Siempre el después de las jornadas tenemos que volver a charlar con la comunidad, esa realimentación con ellos. ¿Por qué? La propuesta es que Activas tu Barrio inicia, nosotros hacemos ese acompañamiento, pero ya después que los líderes de la comunidad tomen eso, que eso se vuelva habitual para su barrio, que lo hagan de la manera que ellos acuerden. Y lo maravilloso de estas experiencias es que puede ser un sábado en la tarde, un domingo en la noche, un jueves en la mañana, porque es que cada dinámica de los barrios es diferente y las cuadras también funcionan diferente. ¿Qué también podemos hacer? ¿Y qué se sugiere siempre hacer? Después de una jornada presentemos un informe. Esas cifras que cantan, esas cifras que siempre van a decirle, usted tuvo por lo menos unas X cantidad de personas acá. Esas cifras que ustedes haciendo esa extensión lineal por ese ancho de calzada, es cuando nosotros decimos habilitamos tanto espacio público para la vida, para las personas. Ahí es cuando habilitamos un parque lineal temporal. Entonces ahí teníamos los 8 pasos. Y en esos 8 pasos podemos ver ya cómo es la oferta de Activas. Entonces Activas empieza a transformarse con un sentido que no solamente sea para ciertos grupos etarios, sino que aquí sí hemos intentado hacer lo que sea enfocado más a los niños. Y esto lo decimos porque si vuelvo y recalco, en el tiempo antes de pandemia estaban más confinados, menos oportunidades. Llega pandemia y todo nos hace que ellos se guarden un poco más. Entonces enfoquemos muchas más actividades en los niños y eso fue lo que vimos con mucho agrado. Contando esta aventura, estas son escenas que son tanto espontáneas como que transforman esas realidades y en contextos diferentes. Digamos, acá tenemos una foto que en la parte superior está Soacha, un municipio colindante de Bogotá, frío, llovió ese día, y al otro lado tenemos Arauca, un municipio mucho más cálido, frontera, con otras condiciones, pero la alegría iba para los niños. En uno pusimos un tejo, en otro pusimos otro tipo de oferta de actividades. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo empezaron también a hacer que una Activas tu Barrio sea un encuentro de nuevo para la comunidad?
cómo las personas volvían a conocer a sus vecinos, cómo las personas volvían a creer en que el vecino no era alguien que colindaba conmigo, sino que también lo puedo volver a ser mi amigo. Y estos son los espacios que volvemos a gestar comunidad, a volver a hacer esos lazos de amistad. ¿Y cómo se hacía en la calle? Estas son experiencias que tenemos de dos sectores que también están ahí. ¿Cómo vamos? De acuerdo a los reportes que nos han brindado muy amablemente, ya tenemos 103 activas tu barrio, 103 activas tu barrio, y cada carita que tenemos pues es un lugar donde hemos llegado a tener conocimiento. Sin embargo, al hacer los cálculos y hacer los niveles de estimación ya tenemos más de 25.000 atenciones en más de 43.960 metros de vía. Esos 43.960 metros de vía pública son los que se convirtieron por un momento en un espacio para la promoción de actividad física. Nos dimos la oportunidad de transformar el barrio. Antes lo hacíamos con las vías actividades saludables tradicionales. En esta ocasión transformamos los barrios. En esas transformaciones de los barrios y en el cómo vamos, wow, teníamos que tener más evidencia para saber si esta estrategia pues podía ser exitosa. Lo que hemos visto es que sí, es exitosa porque bueno, los bajos costos, los niveles de atención y la buena recepción de la comunidad hacia estas experiencias es muy favorable. ¿Qué más tenemos? Es de volver a encontrarnos. Creo que el saldo social que nos presenta una Activas tu Barrio es que incluso los barrios que tengan algún tipo de vulnerabilidad por violencia, por seguridad, por una u otra circunstancia que no sea favorable, nos hace llegar. También incluso hemos tenido evidencia que la fuerza pública se puede acercar más a la comunidad en este tipo de contextos. Pero entonces empezamos a compartir ya espacios diferentes. Aquí encontramos escenarios. Esto es lo que se llama un área de incidencia. Esa línea verde son los 500 metros a la redonda, de 500 metros a un lado, 500 metros al otro lado. Tenemos una sectorización, unas comunas ahí prevalentes, pero allá donde está la cara feliz era un sector que se llama Canceles, en la ciudad de Pereira, que es una ciudad, es un sector mucho más vulnerable, y allá se fueron. Entonces, si vemos por allá, el área está por fuera del área de incidencia, estaríamos llegando a otro lado. Este es un ejemplo bonito de activas. Tenemos otro que es de Soacha. Si vemos esta la tradicional, allá donde está la carita feliz es donde fuimos una vez. Y ese era un bonito una vez allá, incluso ellos al ver que tuvo una muy buena receptividad la actividad, pues están ya analizando de acuerdo a la posibilidad del plan de manejo de tránsito de cómo llevar esa carita feliz, una conexión directa a la vía activa y saludable tradicional. Y también tenemos el ejemplo de lo que es Cúcuta. Si vemos Cúcuta, sí la tiene muy sectorizada hacia una zona de la ciudad, pero también vimos que tuvieron una participación en otros lados. Entonces, estos son ejemplos y es una invitación para que nosotros analicemos de acuerdo a sistemas de georreferenciación dónde están nuestras actividades, dónde están nuestros programas y a dónde podemos llegar. Y la invitación es lleguemos a donde no hemos llegado. ¿Y por qué no hemos llegado? Son preguntas que también nos tenemos que hacer nosotros como técnicos, como tomadores de decisiones o como administrativos. Entonces, Activas tu Barrio, transformamos los barrios de una manera que nos pone a pensar, recobramos esa alegría, esa felicidad que nos inspiraba el movernos, esos colores, digamos, a veces las calles son muy grises, son oscuras, son algo tristes, pero Activa las puso de nuevo a que la misma vía sea una vía que me haga ir allá y compartir de una manera segura. También hemos encontrado, como nos lo decían ayer nuestros amigos de Paso, unos personajes, unos héroes que nos empiezan a aparecer, y Batman es uno. Está con el escuadrón HEPS. Entonces,
tenemos esos líderes o esos íconos que también pueden ayudarnos a transformar los escenarios. Entonces ya tenemos un personaje, tenemos un grupo de personas, de líderes que están ahí acompañando, y así es como empezamos nosotros también a volver a recuperar esos espacios para la vida. ¿Con qué? Estos son uno de los ejercicios, las vías activas son muy evidente el trabajo intersectorial. Las vías activas y Activas tu Barrio son programas que no son de una institución, ni de un programa, ni de un sector. Son programas que son de gobierno. ¿Por qué? Necesitamos permiso de tránsito, acompañamiento de salud, ojalá el acompañamiento de educación, que también nos acompañe policía para hacer todo el servicio de seguridad ciudadana. Y esto es uno de los niveles, esto hace parte de nuestros textos que tenemos en la biblioteca del Grupo Interno de Actividad Física, de cómo podemos hacer estos niveles. Y si ustedes lo analizan, una vía activa y saludable tiene muchas personas que están ayudándonos. Si bien desde el sector deporte nosotros hacemos el liderazgo, nosotros no lo podemos hacer solo. Y esto es hacer mucho más amigos, y esto es hacer muchas más alianzas. Y aquí es donde también invitamos a la academia a que vengan, conózcanos y a ver cómo aprendemos para seguir mejorando. Esto fue una aventura que creamos gracias a este grupo de amigos aquí que nos lideró Nubia, y pues está Fran y está Daniel Salazar y pues mi persona, que pues con todo esto que planteamos también hicimos una aventura de un curso virtual de vías activas y saludables, que pues decíamos la vía toca conocerla en la calle, y tocó irnos siempre a la calle, y todo el contenido fue audiovisual y fue en la calle. Entonces quisimos hacer una especie de serie en la cual contábamos todo, y hubo un capítulo especial para Activas tu Barrio. Ese capítulo lo contó la historia entre Daniel Salazar y nuestra amiga invitada María Alejandra. Entonces este también es un homenaje para ellos, que me permitieron ser el interlocutor o el vocero de esta bella estrategia para estar acá. Es así que sigamos soñando. Y es así como esas primeras caritas sonrientes que tengamos, porque no las pasamos en muchos más lados. Esta es una invitación, y esta es una invitación a las personas que nos siguen desde los otros canales de información, es que Activas tu Barrio tiene un formato muy liviano, un formato muy económico a nivel de inversión de recursos, una voluntad, un cariño, charlar con la comunidad y volver a llegar allá a esos escenarios. Entonces sigamos soñando a que esas caritas felices pues se distribuyan solamente en Colombia. Y el ejercicio que les decía, oiga, tenemos que nosotros también pensar, wow, ¿qué es lo que pasa en este sector? ¿Por qué no vamos allá? Vamos a mirar si podemos reproducir escalar esta actividad allá. Es así que, pues bueno, ya para hacer el cierre, los invitamos a que también sigan las redes sociales de la Red Colombiana de Vías Activas y Saludables. En esta red, pues nosotros nos encargamos entre los miembros de la red a compartir esas buenas prácticas. En este sector ustedes van a encontrar historias de todo lo que hacemos de vías activas y saludables. Estamos ahí en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y aquí hay una cosa que